Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Para mí es un grato placer el poder nuevamente estar aquí con ustedes y de esta manera pues poder presentar la palabra de Dios. Bueno, eh, el tema que vamos a enfatizar hoy se titula, como ustedes pueden ver ahí, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a esperar ahí unos minutos para ver y dar tiempo para que puedan ahí conectarse algunos que están agregados pues de acuerdo a lo que son agregados como nuestros amigos en Facebook. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una pregunta bastante importante porque en muchas ocasiones a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, se le ha señalado de que no creemos nosotros en el Espíritu Santo. Bueno, en este caso, algunos creen que el Espíritu Santo tiene una forma de poder, ¿verdad? Que todavía pues otorga dones a los hombres, como lo hizo en aquel tiempo. Y bueno, la iglesia pues se ha caracterizado casi en no hablar concerniente en algunos temas con respecto a dar a conocer quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Como he dicho y vuelvo a resaltar nuevamente, a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo, en muchos lugares, sin lugar a dudas, se le ha señalado pues de que no creen en el Espíritu Santo, cuando a la verdad pues es un error el señalar a la iglesia de que no cree en el Espíritu Santo. La Sagrada Escritura pues habla concerniente al Espíritu Santo, y en esta noche pues vamos a ver algunos versículos basados en la Escritura. Y lo tengo aquí titulado como el Espíritu Santo, parte 1, ya que este tema concerniente a quién es el Espíritu Santo está basado en 3 temas. El primer tema, la primera parte, es ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, sabemos que la palabra de Dios habla del Padre, sabemos que la palabra de Dios habla del Hijo, pero también nos habla del Espíritu Santo, de 3 divinas personas. Por ejemplo, el Espíritu Santo pertenece a la deidad de ser Dios, y de esta manera pues se manifiesta también en la Escritura, ¿verdad? Por ejemplo, el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, vamos a ver y analizar lo que la palabra de Dios dice. El Espíritu Santo tiene primeramente su personalidad, es una personalidad. Tiene una personalidad como la tiene Cristo, y tiene una personalidad como la tiene el Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo pues no es un poder como algunos manifiestan, como una energía, ¿verdad? Sino que tiene su personalidad. Entonces ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, dice la Escritura: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas que os recordará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Desde ahí, desde el primer punto de vista, nosotros vemos que el Espíritu Santo tiene una personalidad, donde Él es único, ¿verdad? En la deidad de Dios. Entonces, dice la Escritura que Jesús le dice a sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, y dice en mi nombre, ¿verdad? En otras palabras, en representación de Cristo, dice Él, la palabra Él, si usted se da cuenta ahí en el texto, la palabra Él está señalado con una tilde. Y esa palabra Él, que está señalado con la tilde, identifica a una persona, como lo puede identificar a usted, como de igual manera me puede identificar a mí, ¿verdad? O sea, tiene una personalidad, como la tiene Cristo, como la tiene el Padre. Entonces, Jesús dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, dice, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo habla, ¿verdad? El Espíritu Santo habla, como lo hizo Cristo y como lo hace el Padre. Y lo podemos ver aquí en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Cómo es que nosotros en realidad creemos en el Espíritu Santo? Esto es de suma importancia. ¿Cómo es que en realidad la iglesia del Señor cree en el Espíritu Santo? No como lo creen pues ciertas denominaciones, ciertas religiones, sino lo creemos como la Escritura lo enseña. En el plan divino, allá en donde leíamos en Juan 14:26, Jesús les dice: mas el Consolador. ¿Quién era el que iba a fortalecer? ¿Quién era el que iba a animar? ¿Verdad? ¿Quién era el que les iba a recordar todas las cosas a los discípulos o a los apóstoles? Jesús les dice: el Espíritu Santo, quien el Padre dice enviará después de que yo me vaya de esta vida, de este mundo. Entonces dice Jesús: al momento de que yo me vaya, entonces el Padre enviará al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene su personalidad, como ya lo he dicho, como la tiene Jesús y como la tiene el Padre. En primera de Timoteo vemos la primera acción del Espíritu Santo. La primera acción del Espíritu Santo, claro, como lo dijo Jesús, que Él les iba a recordar, y si el Espíritu Santo les iba a recordar a ellos todas las cosas que Jesús les había enseñado, es evidente de que también el Espíritu Santo les iba a hablar a ellos. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 4, capítulo 4, verso 1, vemos que el Espíritu Santo habla, lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es que Él habla. Y hoy nos está hablando a través de su palabra. En aquel tiempo les habló directamente a los apóstoles. Hoy nos habla a nosotros el Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces, dice la Escritura, hablando del Espíritu Santo,
en Primera de Timoteo 4, versículo 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente, ojo con lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero el Espíritu, ¿qué dice? Dice, pero el Espíritu dice. La palabra dice está indicando que el Espíritu Santo habla, pues, ¿verdad? Habla, como lo está haciendo, pues, en esta ocasión. Por eso dice, el Espíritu Santo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. El Espíritu Santo entonces les habló a ellos directamente, diciéndoles que en los tiempos futuros muchos de los cristianos iban a desviarse de la fe. Entonces, lo que Pablo estaba diciendo no provenía de su personalidad o de él mismo, sino que procedía del Espíritu Santo. Por eso es importante que usted conozca quién es el Espíritu Santo. Hoy nosotros en las religiones pues vemos donde hacen un libertinaje y hacen un desorden, ¿verdad? Algunos revolcándose en el suelo, otros pues haciendo ciertos movimientos como danzando y etcétera. Pero todas esas cosas se las atribuyen al Espíritu Santo. Cosa que cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento y investigamos quién es el Espíritu Santo, nos damos cuenta de que tales atribuciones o tales acciones que hacen dichas religiones, hablando de lo que es los evangélicos, en este caso, ¿verdad? Ellos le atribuyen muchas cosas al Espíritu Santo, cosas de las cuales la Escritura no enseña ni dice, sino que el trabajo y la obra del Espíritu Santo era guiar a los apóstoles, hablarles, recordarles todas las cosas que Cristo les había dicho. Ya traía un plan de obra y de trabajo para con ellos, enviado por el Padre. Los tres en una misma obra de redención y de salvación para el hombre. Debemos de notar entonces que si nosotros también no prestamos atención a la Escritura que fue revelada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo a los apóstoles y que los apóstoles escribieron, ¿verdad?, con sus manos. Si nosotros no hacemos caso omiso a lo que la palabra de Dios dice, entonces de igual manera nosotros rechazamos la salvación que también el Espíritu Santo quiere darnos, ¿verdad? Al igual que el Hijo, que es Jesucristo, y al igual que nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es que Él habla, Él dice, y ahora habla a través de la palabra, a través de la Escritura. En aquel tiempo le dice al apóstol Pablo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pero el Espíritu dice, mire lo que dice. En otras palabras, vemos y analizamos que Pablo está indicando que el Espíritu Santo dijo, le informó claramente que en los postreros tiempos algunos, dice, apostatarán de la fe. Y dice, escuchando a espíritus engañadores. Así como existe entonces la deidad del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo,
nos damos cuenta que también existen los espíritus engañadores. Usted puede ver ahí en los casos de muchos pastores evangélicos, como el caso de Cash Luna, en el caso de Guillermo Maldonado y de muchos otros haciendo diversos, entre comillas, milagros, ¿verdad? Donde, bueno, sus seguidores, pues, algunos hasta se mueren de la risa, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes han visto los videos por ahí. Otros, pues, dice que tienen ese poder ellos para hacer que la persona, pues, de alguna manera se puedan ellos revolcar en el suelo, pero todas esas cosas se las atribuyen al Espíritu Santo. Pero ¿qué clase de espíritu? Entonces, ahí es donde entran los espíritus engañadores. Y cuando suceden estas cosas que van fuera de la enseñanza del Espíritu Santo, que van fuera de la enseñanza de la palabra de Dios, son espíritus engañadores. Y al final dice el texto aquí de 1 Timoteo 4:1, que aparte de ser espíritus engañadores, dice que son doctrinas de demonios. Entonces, el Espíritu Santo, así como les habló a los apóstoles, aunque a ellos les habló directamente, ahora nos habla no directamente, sino que nos habla a través de la Escritura, a través de la palabra, la cual nosotros debemos de creer y confiar en ella, porque a través de esta Escritura que fue revelada por el Espíritu Santo a los apóstoles, nosotros también podemos alcanzar la salvación. Entonces, el Espíritu Santo, la primera manifestación que Él hace es que Él habla. ¿Cómo habla? En aquel tiempo fue directamente con los apóstoles, pero ahora nos habla a través de la palabra. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Aparte de que lo que hace, por ejemplo, que habla, como segundo punto también testifica. El Espíritu Santo testifica. Esto es importante que nosotros pues comprendamos y notemos quién es verdaderamente el Espíritu Santo, cómo la Escritura lo manifiesta, cómo la Escritura lo revela a Él para nosotros. Entonces, el Espíritu Santo también testifica. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. En el Evangelio de Juan 15, 26. Casi está relacionado con lo que dice el 14, 26. Y en el 15, 26 dice Jesús que el Consolador, que el Espíritu Santo, iba a dar testimonio, iba a hablar ¿de quién? De Cristo. Evangelio de Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, se está refiriendo entonces al Espíritu Santo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, dice, os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Ojo lo que dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice Jesús, Él dará testimonio acerca de mí. Desde ya aquí entonces nosotros comenzamos a ver la obra del Espíritu Santo. Y la obra, primera obra que iba a hacer el Espíritu Santo es que iba a recordar todas las cosas que Jesús les había dicho a los discípulos. La segunda obra era
que el Espíritu Santo, el cual procede también del Padre, al cual dice Jesús, yo también enviaré. Allá dice que el Padre iba a enviar, ahora Jesús dice, yo os enviaré del Padre, porque Él procede del Padre. Él, dice Jesús, también dará testimonio acerca de mí. Ahí está entonces la verdadera manifestación del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo testifica de Cristo. ¿Por qué? Porque toda la escritura que nosotros vemos desde el libro de Hechos en adelante, la palabra que fue revelada a los apóstoles, hablan y dan testimonio del que murió por usted y por mí. Ahí está la base entonces del testimonio que da el Espíritu Santo, el cual es un testimonio verdadero, que todo lo que Jesús hizo fue concerniente a nuestra salvación, y eso lo manifiesta el Espíritu Santo. Él dará testimonio de mí, ¿verdad? Entonces toda la escritura, cuando vemos en el Nuevo Testamento, del libro de Hechos hasta llegar al Apocalipsis, vemos que la palabra que procede del Espíritu Santo habla de Cristo. No habla de otro personaje en particular, sino que habla de Cristo. Como los apóstoles hablaron de Cristo, predicaron de Cristo. Ahí está entonces, amados hermanos y amigos, la verdadera enseñanza de quién es el Espíritu Santo. ¿De quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo habla, nos sigue hablando. El Espíritu Santo testifica. ¿Qué testimonio da el Espíritu Santo? ¿De él mismo? No, y dio testimonio y sigue dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo testifica, y miremos lo que viene. El Espíritu Santo habla, testifica, el Espíritu Santo guía y enseña. Él guía y enseña. En aquel tiempo, vuelvo a resaltar y a decir y a mencionar que en aquel tiempo el Espíritu Santo guió a los apóstoles directamente. Ahora a nosotros nos guía indirectamente, porque solo nos guía ahora a través de su palabra. Ya no a través de visiones, ya no a través de sueños o de revelaciones. Ya no nos guía de esa manera. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito, bueno, es suficiente para usted y para mí, para que podamos alcanzar la salvación. Esto es de suma importancia para usted y para mí. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo guía y enseña. El Espíritu Santo guía y enseña. Espero que este mensaje pues sea de mucha bendición para su vida y que usted pueda comprender en realidad quién es el Espíritu Santo. Comparar el Espíritu del cual hablan ciertas denominaciones con el Espíritu Santo del cual verdaderamente habla la Escritura. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, vemos que el Espíritu Santo también guía y enseña. No iba a guiar, también vamos a comprender esta parte, que el Espíritu Santo no iba a guiar a los apóstoles a su propia voluntad, sino que iba a guiar y a enseñar a los apóstoles de acuerdo a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, a la voluntad del Hijo, como de igualmente a la voluntad de Él, en un mismo pensar y sentir en cuanto
darle la salvación al hombre, en un mutuo acuerdo. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de su palabra, de guiarnos a toda la verdad. Es decir, de guiarnos de cómo nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios. De esa forma el Espíritu Santo nos guía, de cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Por eso dice el 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dos puntos importantes: iba a guiar a los apóstoles y también les iba a enseñar todas las cosas que escuchara del Padre y del Hijo, en una misma comunión, para darle la salvación al hombre, para que el hombre pueda alcanzar la salvación y hacer ante todas las cosas la voluntad de Dios. ¿Queremos nosotros hacer la voluntad de Dios? Tenemos que obedecer lo que el Espíritu Santo dice en el Nuevo Testamento. Recordemos y no nos olvidemos que el Espíritu Santo es quien fue que reveló la escritura del Nuevo Testamento. Claramente dice entonces: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán, que habrán de venir. El 14 dice, muy importante lo que el 14 dice, porque dice ahí mismo: Él me glorificará. ¿Cómo el Espíritu Santo iba a glorificar a Cristo? Bueno, dando testimonio de Él, recordando a los apóstoles todas las cosas que Él les dijo y que les había enseñado. Eso es de suma importancia. Por eso dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, es un punto bien interesante. El Espíritu Santo habla, testifica, guía, enseña. Y aquí viene una de las partes bien importantes: que no solamente habla, testifica, guía y enseña, sino que también prohíbe ir más allá de la voluntad de Dios. Esto es de suma importancia. El Espíritu Santo prohíbe no ir más allá de lo que la palabra de Dios, o de lo que la autoridad de Dios, o de lo que la voluntad de Dios enseña. En Hechos capítulo 16, versos 6 al 7 dice, ojo con lo que dice, y aquí vemos entonces la acción, la manifestación del Espíritu Santo, donde también el Espíritu Santo prohíbe. Dice entonces, atravesando en Hechos capítulo 16, versos 6 al 7, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
¿Cómo lo puede observar usted, amado hermano y amigo? ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en aquel tiempo para con los apóstoles? ¿No encaja entonces todas las cosas que algunos hombres le atribuyen al Espíritu Santo? El Espíritu Santo le prohíbe a Pablo, ¿verdad?, de no predicar la palabra en Asia. Es muy interesante. Recordemos que en aquel tiempo, ¿por qué se daba la manifestación del Espíritu Santo? Porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Tenía que ser revelado y escrito por los apóstoles. Revelado por el Espíritu Santo y escrito por los apóstoles. Entonces, cuando sucedían o estaban ya en ese tiempo, dice la Escritura, amados hermanos y amigos, que el Espíritu Santo dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Ojo con lo que dice. Y cuando llegaron a Misia, dice que el apóstol Pablo intentó ir, dice, a Bitinia. Pero ¿qué sucedió ahí? Dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Ahí está entonces la verdadera personalidad de lo que en realidad el Espíritu Santo hizo y sigue haciendo en este tiempo. Nos prohíbe de esta manera a nosotros también ir más allá de donde la Escritura no enseña. Bueno, vemos que aquí entonces el Espíritu Santo prohíbe. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y vemos en el verso 9 que ahí sí, entonces el Espíritu Santo, a través de una visión, le habla a Pablo. Le habla al apóstol Pablo. Y dice el verso 9, y se lo mostró, y se le mostró a Pablo, y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Quién le mostró esa visión a Pablo de noche? El Espíritu Santo. ¿Qué visión le mostró? Dice, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa fue la visión que el Espíritu Santo le mostró a Pablo de noche. Pero cuando Pablo, por ejemplo, cuando Pablo intentó ir de Misia a Bitinia, dice la Escritura que el Espíritu Santo se lo prohibió, pues, se lo impidió no ir a ese lugar. Y también le prohibió predicar la palabra en Asia. Esto indica también, amados hermanos y amigos, que nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra voluntad, a nuestro pensar, a nuestro querer, a nuestro yo, sino conforme el Espíritu Santo ha revelado a través de la palabra. A través de la palabra. Recordemos que el Espíritu Santo se sigue manifestando a través de la Escritura, a través de la palabra que fue revelada por Él. Por eso dice entonces acá, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Dice el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí está entonces la realidad de cómo la Escritura muestra lo que el Espíritu Santo hace. Habla, testifica, guía, enseña, prohíbe, pero también escudriña. El Espíritu Santo escudriña. Quiere decir que el Espíritu Santo sabe lo que usted piensa, lo que usted cree, al igual como lo hace el Padre, al igual como lo hace el Hijo, Jesucristo, de la misma manera también lo hace el Espíritu Santo. Él escudriña. ¿Por qué? Porque también el Espíritu Santo es Dios. Ese es el Espíritu Santo del cual la iglesia del Señor cree a través de la Escritura. No como, bueno, algunas manifestaciones que en algunas congregaciones denominacionales pues hacen, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo escudriña. Primera de Corintios capítulo 2 verso 10. Y manifiesta a través de todo lo que hemos venido viendo que también el Espíritu Santo pertenece a la deidad. Pertenece a la deidad. Dice el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por medio de quién? Por el Espíritu Santo. Dice que Dios, el Padre, el Hijo, dice, les reveló a ellos por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña. En otras palabras, el Espíritu todo lo sabe, todo lo conoce. No hay nada oculto delante de Él, como al igual que no hay nada oculto delante del Padre y no hay nada oculto delante del Hijo, Jesucristo. Entonces, el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe, todo lo conoce. Y aún, dice el apóstol Pablo, y aún conoce lo profundo, dice, de Dios. Ahí está entonces la verdadera manifestación o el verdadero Espíritu Santo de cual la Escritura habla. Entonces, el Espíritu Santo habla, testifica, guía, enseña, prohíbe, pero también escudriña. Y de igual manera también, amados hermanos y amigos, exhorta, redarguye. Quiere decir que exhorta, quiere decir que reprende y nos hace conocer la verdad. Juan capítulo 16 verso 8. Vamos a ir finalizando. En el Evangelio de Juan capítulo 16 verso 8 dice que el Espíritu Santo también redarguye. Dice el verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, a través de que se predica la palabra, el evangelio de salvación, a través de que se predica de Cristo, entonces dice que el Espíritu Santo convence, la palabra de Dios convence
al que la oye, al que presta atención. Por eso es que Pablo allá en Romanos 10:17 dice que por el oír viene la fe. Porque a través de oír la palabra de Dios, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Convence y lleva al hombre para que se analice y medite en la situación que está. En el pecado. De justicia, por cuanto todo lo que Cristo hizo para con usted y para conmigo, de derramar su sangre, de morir en la cruz, es donde se revela y se manifiesta la justicia de Dios para que todos podamos ser salvos. Y del juicio, porque de antemano se proclama el juicio de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos acá en el Evangelio de Juan 16:8 lo que el Espíritu Santo haría después de que Cristo subiera a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Entonces, el Espíritu Santo habla, testifica, guía, enseña, prohíbe, escudriña, redarguye, pero también dice que el Espíritu Santo es quien intercede al Padre para con lo que nosotros o cada uno de nosotros pidamos delante de Él. En Romanos 8, verso 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y aquí vamos a ir terminando con esta pequeña enseñanza, porque el primer punto que tocamos es lo que hace el Espíritu Santo. Después viene la segunda parte, el Espíritu Santo tiene. La tercera parte concierne, el Espíritu Santo sufre, y así sucesivamente. Entonces, el Espíritu Santo habla, testifica, guía, enseña, prohíbe, redarguye y también intercede. Romanos 8, verso 26. Dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Y dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 26, que el Espíritu Santo nos ayuda en todas las cosas que nosotros le pidamos a Dios. Él intercede también, como lo hace Jesucristo, para con el Padre. Él nos ayuda a nosotros a darnos palabras para poderle pedir a Dios todas las cosas que nosotros necesitamos. En otras palabras, sin la ayuda entonces del Espíritu Santo, bueno, de alguna manera, por eso es que requerimos nosotros de la ayuda del Espíritu Santo, para poder orar a Dios, para poder hablar con Él y pedir todo conforme a lo que en realidad nos conviene. No lo que no nos conviene, sino lo que nos conviene. De esta manera entonces vemos acá la primera parte de lo que es el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo es que habla, testifica, guía y enseña. Prohíbe, escudriña, redarguye y también intercede, o en otras palabras, nos da palabras a nosotros para poder hablar con Dios.
así ha sido pues este corto y pequeño mensaje que el Señor pues nos ha traído en esta noche, y esperando en el Señor que nos pueda ayudar para que nosotros en verdad conozcamos quién es en realidad el Espíritu Santo. Para mí ha sido un placer en lo personal, y es algo que el Señor pues siempre pone en cada uno de sus siervos, el dar a conocer su palabra. El objetivo de esto es, bueno, dar a conocer quién en realidad es el Espíritu Santo. Ya que en algunas ocasiones, como decía al principio, la iglesia del Señor ha sido señalada de que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Bueno, de cierta manera sí, no creemos en el Espíritu Santo del cual ellos hablan, pero sí creemos del Espíritu Santo del cual sí habla la Escritura. Espero que sea de mucha bendición este tema para usted y que sea de mucho beneficio. Tenemos aquí a Hernández Mata, saludos, a Lorenzo Tinay también, saludos, Noemí García, Jessy Lourdes también, bendiciones y saludos, Lacey Aldana también, saludos, Sandra Ramírez también, saludos y bendiciones, Brenda Ramos. Tenemos también por acá Zuli Cordón. Ella pues nos escribe y dice que Dios te siga dando sabiduría y entendimiento para seguir dando la palabra del Señor. Gracias y bendiciones, Zuli. También Evelyn Barrera. Bendiciones, hermano. Escribe la hermana también. Marisol Castillo. También bendiciones. Antonio Cintú, y tenemos también a José Luis Barrera. A cada uno de ustedes pues bendiciones, que tengan una buena noche, y espero en el Señor que este tema pues ustedes puedan escribirlo ahí en un cuaderno de notas, y que también puedan ustedes escribir los textos y investigar quién en realidad es el Espíritu Santo. Y de esta manera pues damos a conocer lo que la palabra de Dios dice y enseña con respecto al verdadero Espíritu Santo. Que Dios siga bendiciendo su vida.